Hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas. El día de hoy les voy a platicar sobre un cuento que seguramente ya conocen. El tesoro que está al final del arco iris. Y no solo eso, voy a platicar con ustedes el tesoro que yo encontré por seguir ese arco iris. Y voy a buscar que tal vez al finalizar la plática, ustedes vayan tras su parte de ese tesoro y que sepan que siempre que ustedes lo necesiten, pueden generar su propio arco iris. Cuando yo era niño, amaba esas tardes de lluvia donde bajo ciertas condiciones se podía generar un arco iris en el cielo muy hermoso. Y yo fantaseaba mucho con este cuento de cómo sería poder llegar, tocar el arco iris, subirme en él, recorrerlo, llegar hasta ese tesoro. Un pequeño problemita que tenía es que esas tardes y esos arcoíris no eran lo más común del mundo. Pero una tarde, jugando, descubrí lo siguiente. Si yo tenía un poco de agua, la luz adecuada, en aquellos días pues era la luz del sol, y un espejo, yo podía generar un arco iris. En este caso pues estamos generando dos. ¿Se pueden imaginar el asombro que tuve y la felicidad que me dio siendo niño? Ahora no solamente podía observar el arco iris cada que yo quisiera, sino que además tenía un arco iris de bolsillo. Ese día recuerdo muy bien que yo me enamoré de la ciencia, porque descubrí que era una forma de agarrar un pedacito de la realidad y llevarla conmigo a donde sea que yo necesitara. Lamentablemente, con el paso del tiempo, me pasó lo que seguramente nos pasa a todos. Nos vamos acostumbrando al mundo y dejamos de asombrarnos. Afortunadamente, descubrí la carrera de física y decidí estudiarla porque yo pensaba que me iba a dar una especie de superpoder. Explico por qué. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, pero entender por qué pasan es como verlas dos veces y desde dos puntos de vista diferentes al mismo tiempo. Entonces, aunque estaba acostumbrado a que el cielo fuera azul, me volvió a maravillar entender las razones de que a veces fuera azul por el amanecer o en el atardecer fuera rojo debido a las interacciones que tiene la luz con la atmósfera. Y eso me llevó a entender que la luz está formada por ondas electromagnéticas. Y además me llevó a entender que las interacciones que tenía con la atmósfera, con sus componentes, con sus átomos, y descubrí que los átomos están compuestos además de partículas mucho más pequeñas, por ejemplo, los electrones, que los electrones cuando son libres pueden moverse a velocidades muy rápidas, cercanas a las de la luz, y entonces se les consideran partículas relativistas. Eso me llevó a entender cosas sobre la relatividad. La primera, que Einstein nunca dijo que todo era relativo, sino que no todo era relativo. Hay una cosa que no es relativa y es la velocidad de la luz. Después expandió su teoría y al expandir su teoría nos dejó una ecuación muy bonita que lo que nos dice es que se puede relacionar materia y energía con la geometría. En principio no tiene nada que ver, pero eso es lo asombroso de su ecuación y de sus descubrimientos. Como verán, había extendido el descubrimiento que hice de niño. Ahora no solamente me estaba maravillando otra vez, el niño interior que tenía se volvía a asombrar con el mundo, sino que además había extendido mi arcoíris de bolsillo. Ahora era un universo de bolsillo. Posteriormente, había encontrado mi tesoro después de seguir al arcoíris y lo quise compartir con todos y todas los que estuvieran dispuestos a escucharme. Y como dije en las aulas, seguramente, aunque no estén dispuestos, va a haber gente que me tiene que escuchar, decidí ser profesor. Ese es el momento en el que descubrí que no bastaba con tener un tesoro para compartir, necesitaba convencerlos de que querían conocer ese tesoro. Y es que me tenía que enfrentar a esa pregunta tan odiada por todos los profesores. Oiga, profe, ¿y eso para qué me sirve en la vida real? Y bueno, había muchas respuestas. Por ejemplo, decirles, no, es que no todo tiene que tener una aplicación práctica inmediata. Por ejemplo, ¿para qué te sirve un poema? ¿Para qué te sirve una canción? ¿Para qué te sirve una pintura? Decidí que aunque eran puntos muy válidos, solamente les iba a estar dando vueltas al asunto y no iban a estar dispuestos a escucharme. Así que busqué una utilidad inmediata. Y si lo pensamos, en realidad la ciencia siempre ha tenido una utilidad inmediata, por eso es que la hacemos. Pensándolo de alguna manera, resolver un problema de física nos va a llevar a ciertas habilidades. Por ejemplo, nos ponen el problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
entender de qué trata el ejercicio que nos están pidiendo resolver. Lo entendemos, sacamos toda la información posible y tal vez lo poquito que sabemos no nos alcanza, así que decidimos investigar algún concepto, alguna teoría, tenemos una mayor información. Con todo eso, juntamos todas las piezas, reflexionamos, somos creativos y finalmente somos críticos con la solución que obtenemos. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que si lo piensan, para resolver un problema de la vida real, son justo las herramientas que necesitamos. Estar bien informados, ser creativos, ser reflexivos y ser críticos. Eso nos va a llevar a no cometer errores. Sin embargo, solemos olvidar estas herramientas que aprendemos en nuestros cursos de física. Por ejemplo, yo les decía a mis estudiantes, y se los pregunto ahora a ustedes, ¿quién de ustedes, de los que estamos aquí, se considera ser un buen conductor? Pueden levantar su mano si quieren. Ok, ¿quién de los que están aquí considera que conduce mejor que la media? Perfecto. Al igual que yo, a pesar de que yo, según era el profesor, cayeron igual que yo redondito en la trampa. Esta es una pregunta trampa que viene en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Y la idea es la siguiente. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que somos buenos conductores? ¿Bajo qué parámetro? Nunca lo dijimos y aún así nos asumimos buenos o malos conductores. Nunca dije cuál era el promedio y aún así creemos estar por encima o por debajo de un promedio inexistente. Resulta que las primeras cosas que aprendemos en física, y eso nos lo dice el profesor casi entrando por la puerta, la física necesita medir y medir significa comparar. Eso quiere decir que para poder compararles tuve que enseñar el objeto con el que se va a comparar algo. Por eso medimos comparando con una regla. Entonces, esa pregunta en la que comparábamos con el promedio, estamos midiéndonos a nosotros mismos. Es como si yo ahorita les dijera que mido 243 copos. ¿Qué cosa es un copo? No lo saben, no se los dije, entonces es como si no les hubiera dicho nada. Estamos viendo que tiene ciertas habilidades importantes aprender ciencia. Otra muy común es que uno va a hacer el súper de su casa y entonces compra todas las cosas. Yo me llevé la bolsa de reflejos porque me gustó mucho. Acomodo mis cosas y para que nada se me pierda le hago un nudo y le hago otro para que quede muy bien amarrado. Y entonces, ese fue el principio de mis problemas, porque llego a mi casa y me acuerdo que ya va a empezar el partido y aquí tengo la botana que había comprado para ver el partido, está por empezar y empiezo a jalar y estrujar el nudo. Y lo único que estoy haciendo es que cada vez se apriete más y más, lo cual me apena mucho porque es una bolsa muy bonita que no quiero perder y la voy a tener que romper porque no puedo deshacer el nudo. Si recordara mis clases de física de secundario preparatoria, recordaría que el nudo tiene su fuerza precisamente por la fuerza de fricción y la fuerza de fricción viene por el empuje que tiene una cuerda sobre la otra. Cada vez que yo estoy jalando, usando mi intuición y mi fuerza, lo único que estoy haciendo es hacer el nudo más fuerte. Si yo recordara mis clases de física, sabría que lo más conveniente es levantar uno de los extremos, jalar y listo. Como por arte de magia, tengo todas las botanas que yo había comprado a mi disposición. Como vemos, la ciencia me está brindando muchas habilidades prácticas para hacer mi vida más fácil. Y más que eso, si yo me pongo a reflexionar antes de hacer nada, puedo hacer predicciones. Ese universo de bolsillo que nos están dando en la clase de física no solo me permite maravillarme con un mundo que solo vive en mi cabeza, sino que también me permite hacer predicciones de las cosas que van a ocurrir en el mundo tangible. Ahora, el problema es que ese universo se puede desactualizar. Todos los días están ocurriendo nuevos descubrimientos que incluso llegan a invalidar las cosas que sabíamos. La forma en la que yo deshice el nudo fue con física del siglo XVI. Imagínense que ustedes van al médico a curarse alguna enfermedad con un médico que estudió usando libros de medicina del siglo XVI. Estamos en problemas, ¿no? Tal vez el doctor ni siquiera tenga en su catálogo de enfermedades la enfermedad que ustedes tienen, o peor tantito, sí la tiene, pero el tratamiento es mucho más doloroso que la misma enfermedad. Entonces, sería bueno tener nuestro universo de bolsillo bien actualizado. Resulta que en México, según el INEGI, más del 80% de la población dice estar interesado por temas de ciencia. Sin embargo, únicamente el 18.8% dice estar actualizado en estos temas.
Si lo pensamos, ese es un gran problema, no solo porque estamos perdiendo de vista una gran parte de la película, sino porque además estamos cometiendo el error de dejar que nuestro universo de bolsillo se desactualice. Nos volvemos ese médico del siglo XVI viviendo en el siglo XXI. Ahora, la gran ventaja es que actualmente tenemos divulgación de la ciencia y todos en nuestro celular podemos entrar en el momento que queramos e investigar algún concepto, alguna idea novedosa que queramos entender. Y aún más, si queremos que alguien nos explique esos conceptos en términos que podamos entender de manera mucho más sencilla, existen muchos canales de divulgación. Ahí está Date un Blog de Javier Santoloaya, Quantum Fracture, Divulga Ciencia México, La Lengua Cuántica o el mejor de todos, el de David Rivera en YouTube. Bueno, hay que dudar tantito, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el mejor, pero sí le echa muchas ganas. Ok, como se darán cuenta, en mi camino siguiendo el arco iris, encontré 3 tesoros diferentes cada vez. Cuando era niño, mi primer tesoro fue descubrir un arco iris de bolsillo. Cuando crecí y estudié física de manera formal, el siguiente tesoro fue descubrir que se podía expandir a un universo de bolsillo. Y la tercera vez fue cuando, siguiendo ese mismo reflejo de arco iris del conocimiento, descubrí que podía encontrar una forma para que la ciencia fuera práctica para todos y todas. Curiosamente, si ustedes me están viendo a mí o ven cualquier objeto, lo que están viendo es la luz, un reflejo de la luz que llegó a ese objeto. Y como ustedes sabrán, la luz toma cierto tiempo para llegar desde el objeto hasta donde están ustedes. Quiere decir que todo el tiempo estamos viendo hacia el pasado. Paradójicamente, ver hacia el pasado nos permite entender nuestro presente. Y entender ese presente nos permite hacer predicciones a futuro, al menos en la ciencia. Lo bonito de todo esto es que hacer predicciones al futuro nos permite generar tecnología y, por lo tanto, moldear ese mismo futuro del que estamos hablando. Tal como lo hicieron personajes como Newton, Einstein, Faraday, Feynman, Salvador Vallarta, nosotros también podemos aprender un poco más de ciencia y moldear nuestro futuro. Y es que ahora, cuando me preguntan ¿para qué me sirve aprender ciencia? O ¿por qué me dedico o me gusta tanto comunicar ciencia?, les contesto lo que le contestaría a ese niño que fui que le gustaba seguir al arco iris. Porque ese niño que fui que seguía el arco iris siempre se movía. Y la ciencia nos sirve justo para eso, para movernos y para avanzar. Muchas gracias.